Hola, soy Nate de Christchurch, Montevideo, y en la semana pasada viajamos por los primeros 11 capítulos de la Biblia y vimos a Dios prometiendo en las tierras altas de Edén y en el monte Ararat una alianza con la raza humana que hizo a su imagen. Pero desde la caída de la humanidad hasta la Torre de Babel, los humanos rechazaron esa oferta, queriendo hacerse un nombre y promocionar la imagen de ellos en la manera que les gustaba. Pero esa rebelión creó una crisis. Y cuando lees el relato, casi puedes sentir el dolor y el duelo del padre con cada cachetada. Pero sabía lo que tenía que hacer. Porque imagina a un chico con una naturaleza de pura bondad, fidelidad y justicia en una relación con una chica que tiene una naturaleza de pura maldad, infidelidad, injusticia. Claramente no puede funcionar. Entonces, profundamente herido, Dios no estaba nervioso, tenía un plan. Sabía que con una naturaleza así, los humanos nunca podrían ser adecuados para Él. Entonces, prometió proveer los medios para poder estar de vuelta con Él. La gente solo necesitaba confiar en esa promesa, creerle, pero una creencia de verdad, una creencia que se prueba con acción. Por ejemplo, cada vez que pisas un tubo de metal de 500,000 kilos con alas y confías en que va a volar por el aire y entregar tus valijas sin demora y sin daño, estás creyendo. Eso es fe. Pero no puedes decir que tienes fe en la maravilla de volar y luego negarte a subir por miedo. Obviamente no confías de verdad si no estás dispuesto a mostrarlo con la acción que lo probaría. Entonces, retomando donde lo dejamos la semana pasada, en Génesis 12, Dios elige a una pareja, Abraham y Sara, para ser los padres de una gran nación de descendientes, incluyendo el descendiente prometido, que traería bendición a todas las naciones. Si ese es el mismo descendiente prometido del que Dios les habló a Adán y Eva, les dijo que este descendiente sería golpeado por la serpiente de la maldición de la muerte, pero al final triunfalmente aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero primero Abraham y Sara tuvieron que ir con fe a esta tierra prometida donde se construirían la nación. Y lo hicieron. Entonces Dios prometió un hijo milagrosamente nacido, a través del cual vendría todo esto. Sería milagroso porque sería concebido y nacería cuando Abraham tuviera 100 años y Sara fuera infértil con 90 años. Se dieron, pero Dios proveyó tal como lo prometió. Entonces, ahí llegamos a nuestra montaña de hoy, el monte Moria. Porque cuando estaba en la tierra prometida con su hijo prometido, la fe de Abraham fue probada. El texto dice que Dios quería validar la fidelidad y la confianza de Abraham en él. Entonces, pondría a Dios primero, antes que cualquier otra cosa que atesorara en este mundo. ¿Confiaría él en la certeza de la palabra de Dios, en sus promesas, sí o sí? Dios dice: toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a Moria y sacrifícalo allí en el monte que te indicaré. Y a la mañana siguiente, sin procrastinar, Abraham ensilló el burro para viajar a ese monte.
Y cuando llegaron al lugar donde podían mirar hacia arriba y ver el monte Moria, Abraham les dijo a los dos sirvientes que viajaban con ellos: quédense aquí con el burro, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego nosotros regresaremos junto a ustedes. Toma nota de eso. Luego dice: Abraham tomó la leña para el sacrificio y la puso sobre la espalda de Isaac, y él la llevó a la montaña. Y cuando Isaac le preguntó a su papá: ¿dónde está el cordero para el sacrificio?, Abraham le dijo: Dios proveerá el cordero para su sacrificio. Toma nota de eso. Y cuando llegaron a la cima, dice que Abraham ató a su hijo en el altar, y estaba por hacerlo cuando Dios apareció y lo detuvo. Le señaló a Abraham un carnero atrapado por la cabeza entre espinas, y Abraham sacrificó el carnero en lugar de Isaac. Dios proveyó el sustituto. Y dice: Abraham le puso por nombre a ese lugar, en hebreo, Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Y hasta el día de hoy se dice: en el monte del Señor será provisto. Pero sin quitar la dificultad de este pasaje, especialmente para nosotros como lectores modernos, sin costumbre de altares y sacrificios, creo que es uno de los pasajes más significativos en la Biblia. Porque a pesar de que Dios estaba diciendo que el hijo prometido iba a morir, el hijo del cual vendrían todas las promesas, incluido el descendiente prometido, Abraham, según las escrituras, estaba absolutamente seguro de que bajaría de esa montaña con Isaac a su lado. Recuerda que les dijo a los sirvientes: vamos a volver. Y le dijo a Isaac, bastante proféticamente: Dios va a proveer un cordero para su sacrificio. El Nuevo Testamento revela algo aún más radical de cómo Abraham podría haber pasado por todo esto. Hebreos dice: por la fe, Abraham, que había abrazado las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Ahora, para nuestros oídos modernos, es suficientemente chocante la solicitud de sacrificar a un hijo, pero para Abraham no fue solo el hijo que amaba, pero fue el hijo que hizo posible la promesa de Dios. Pero Abraham estaba tan seguro de que pase lo que pase, sí o sí, nada puede impedir las promesas de Dios. Lo sabía. O Dios va a detenerme y proveer un sustituto, o va a hacer el milagro nunca antes visto de resucitar a una persona, porque es aún más imposible de imaginar la prevención del plan prometido de Dios. Así de poderoso es Dios. Así de poderosas son sus promesas. Entonces, así de poderosa era la confianza de Abraham. Tal como Abraham sabía que sucedería, Dios hizo que hubiera una manera cuando no había ninguna manera. Y no es coincidencia que el mismo monte Moria era el mismo monte donde la nación de Israel, los descendientes de Abraham, construyeron el templo. Un poco más arriba del monte, desde la histórica ciudad de David,
Jerusalén. Ahí Dios proveyó una solución provisoria. El sacrificio de un cordero cubriría temporalmente el pecado del hombre. Aunque era el hombre infiel que merecía ser sacado del mundo, según la justicia, un cordero provisto por Dios tomaría su lugar. Pero todo esto estaba mirando hacia el futuro, hacia la solución definitiva y final. Porque quiero contarte otra historia de un padre y un hijo. Dios prometió un hijo milagrosamente nacido, el descendiente prometido supremo que traería bendición a las naciones. Sería milagroso porque nacería de una virgen y sería concebido por Dios mismo. Y la gente dudaba, pero Dios proveyó tal como lo prometió. Y ahí llegamos al otro monte de hoy, Gólgota, que significa la colina de la calavera. O capaz lo hayas escuchado por otro nombre, Calvario. Como Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y ve a Moria y sacrifícalo en un monte que te indicaré. Casi 2000 años después, Dios el Padre anunció en otra montaña, este es mi hijo a quien amo. Y ese hijo anunció, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero la angustia que podemos imaginar que sintió Abraham, a pesar de estar decidido, capaz nos dé el mejor vistazo de cómo se sintió Dios el Padre en el proceso de sacrificar a su hijo en el monte. Porque Abraham puso la madera sobre la espalda de Isaac. Entonces Isaac llevó la misma madera que se habría usado para tomar su vida al monte Moria. Dios el Padre puso la cruz de madera sobre la espalda de Cristo y Él llevó la misma madera que se usaría para tomar su vida hasta la colina de la calavera. Ahora, Isaac claramente tenía la edad para poder cargar madera pesada a una montaña. Y no era tonto. Sabía que no había un cordero. Entonces, si Abraham le pidió que subiera el altar o no, no sabemos. Pero sí sabemos que con su edad y su fuerza, Isaac fácilmente podría haber vencido a su antiguo padre y podría haber huido. Pero esto nos muestra una obediencia basada en la fe por parte de Isaac. Él se sometió voluntariamente a la voluntad de su padre a pesar del horror que debe haber sentido. Y esta es una hermosa imagen de la obediencia sumisa que Jesús tuvo con su padre. Porque le preguntó si el padre podría quitar la copa del sufrimiento, pero al final del día que se sometería voluntariamente a la voluntad del Padre. Jesús dio su vida de buena gana. Él dijo, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo lo entrego. La entrego por mi propia voluntad. Entonces, cuando Isaac fue salvado, vemos que el punto de inflexión de la historia es cuando nos damos cuenta de que Isaac no es Jesús, el carnero es Jesús, atrapado por la cabeza entre las espinas. Al igual que Jesús llevó una corona de espinas mientras él fue provisto como sustituto de la sentencia de muerte espiritual, en la que todos
incurrimos cuando vivimos en contra de la bondad de Dios. El Nuevo Testamento parece responder a la pregunta de Isaac: ¿dónde está el Cordero? Alguien señaló a Jesús y dijo: ahí está. Aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero compartir con ustedes algo tremendo que aprendí. Ya sabía que Monte Moria era el mismo monte del templo. Eso es significativo. Pero aprendí que en realidad la ciudad de David, el monte del templo y la colina de la calavera son todos del mismo monte. A medida que asciendes de abajo hacia arriba, son niveles diferentes de la misma roca. Es decir, el monte Moria, donde Abraham entregó a su hijo, pero Dios lo sustituyó, muy bien podría ser la misma colina de la calavera, donde Dios entregó a su hijo por nosotros, para que pudiéramos ser considerados justos. En esa montaña fue provisto. Y Dios prometió en las profecías del Antiguo Testamento que Jesús tenía que morir para salvar al mundo, pero que la muerte no podría detenerlo. Abraham creía que Dios era capaz de resucitar a su hijo y en cierto sentido recibió a su hijo de vuelta de entre los muertos, pero Dios mostró que era capaz de resucitar a su hijo cuando lo hizo realmente, tal como lo prometió. La serpiente de la maldición de la muerte logró golpear su talón, pero el hombre aplastó triunfalmente su cabeza. Ahora, Jesús y Pablo ambos dicen que de alguna manera, en algún momento, Abraham vio el día de Jesús y se alegró. Y le fue predicado el evangelio de cómo las naciones serían bendecidas por su descendiente prometido. Capaz tuvo que ver con la vívida imagen que dio Dios en el monte Moria de lo que haría Cristo en esa misma cima. Las promesas de Dios son más reales que tus circunstancias. Las promesas de Dios son más poderosas que cualquier amenaza de prevenirlas. ¿Confías en las promesas de Dios que va a proveer? No solo se nos promete el rescate, la relación y el reposo eternos al confiar en lo que pasó en la colina de la calavera, pero también Dios otorga una serie de promesas para el creyente. Entonces, piensa en o busca una lista de las promesas más grandes de Dios para nosotros y piensa en una de esas. ¿Cómo podrías vivir más en esa promesa esta semana? Pero por ahora, que el Dios de la esperanza nos llene de toda alegría y paz al confiar en Él, para que rebosemos de esperanza con el poder del Espíritu Santo.